Alabado sea el Verbo encarnado, para siempre. Amén. Querida comunidad IMA, hermanos, hermanas, muy buenos días. Estamos aquí de nuevo para iniciar nuestra jornada y pedirle al Señor que nos bendiga. Bendiga nuestras labores, bendiga todos nuestros proyectos del día. Y se lo pedimos con la proclamación del texto del Evangelio de este martes 16 de febrero. El Evangelio es de San Marcos y dice así: En aquel tiempo, cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan. Solo tenían uno. Jesús les hizo esta advertencia: fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Entonces ellos comentaban entre sí: es que no tenemos panes. Dándose cuenta de ello, Jesús les dijo: ¿por qué están comentando que no trajeron panes? ¿Todavía no entienden ni acaban de comprender? ¿Tan embotada está su mente? ¿Para qué tienen ustedes ojos si no ven y oídos y no oyen? ¿No recuerdan cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000 hombres? Ellos le contestaron: 12. Y añadió: ¿y cuántos canastos de sobra recogieron cuando repartí 7 panes entre 4,000? Le respondieron: 7. Entonces él dijo: ¿y todavía no acaban de comprender? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los discípulos de Jesús vemos que se la están dando como de muy inteligentes, viendo que no previeron el pan que tenían que haber llevado para el viaje, y entonces le hacen esta pregunta a Jesús: no llevamos pan. Más bien ellos comentaban entre sí, todavía no se atrevían a decirle a Jesús. Ellos ya creían saber todo de Jesús. Ellos ya creían conocer enteramente a Jesús. Creo que una enseñanza que podemos aprender de este texto del día de hoy es que a veces creemos eso que les pasó a los discípulos. Creemos que ya sabemos todo de Jesús, que ya entendimos todo lo de su palabra. Pero a veces, queridas hermanas, hermanos, a veces pasa que nos equivocamos con Cristo. Y a veces lo que creíamos haber entendido, lo hemos entendido pero a medias. A mí me llama también mucho la atención en el texto de este día la respuesta de Jesús. Ellos dicen que no tienen pan para el viaje, y Jesús les responde: cuídense de la levadura de los fariseos, cuídense de la levadura de Herodes. Pero entonces ellos decían: ¿y eso qué? Lo que te estamos diciendo es que no tenemos panes. ¿Qué nos interesa a nosotros la levadura de Herodes y la levadura de los fariseos?
Jesús pacientemente, porque Jesús tuvo que tener mucha paciencia con sus discípulos y la sigue teniendo con nosotros. Les responde: cuídense de esa levadura, por ejemplo, la levadura de los fariseos. ¿Cuál es? Principalmente el orgullo. El fariseo orgulloso se creía dueño de la ley porque se la sabía de memoria. Y como la tenía aquí, él se creía dueño incluso de Dios. Y Jesús dice: cuídense de ese orgullo, cuídense de esa levadura, porque esa levadura no les va a permitir ver más allá. Y entonces solamente se van a quedar eso. Pues nos hace falta, no previmos, no fuimos previsores con el pan, con las cosas del estómago, que es importante, pero no lo es todo. ¿Cuál es la otra levadura? Por ejemplo, la levadura de Herodes. Herodes, vemos que Herodes no tiene amigos. Herodes lo que sí tiene, y tiene muchos, son cómplices para hacer el mal. El reino de Herodes es un reino donde ya se ha instalado el mal. En ese reino no hay amistad, hay cómplices para hacer el mal. Por eso el Señor también les está diciendo a sus discípulos: cuídense de esa astucia que existe en ese reino de Herodes, de esa astucia y de esa complicidad. Ustedes tienen que ser distintos. Ustedes tienen que ser otro tipo de levadura, otro tipo de pan. Jesús les cambia la preocupación entonces del estómago a otro tipo de pan, ese pan que tienen que ser ustedes. El mundo necesita de otro tipo de pan. Para que el mundo pueda ir por caminos de justicia, de paz, de amor, necesita también de otro tipo de pan. Y ese pan tiene que ser cada uno de ustedes, cada uno de nosotros. Tú y yo tenemos que ser ese pan de Cristo aquí y ahora. Donde quiera que estemos, en este tiempo que nos ha tocado vivir a ti y a mí, nos toca ser ese pan de Cristo. Ese pan que fue cocinado con buena levadura, que fue horneado con buena levadura. No esa levadura ni de los fariseos, ni la levadura de Herodes, sino la levadura de Cristo. Y entonces ese pan va a ser mucho provecho donde quiera que esté. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y sus trabajos, y permanezca para siempre. Alabado sea el Verbo encarnado, para siempre. Amén. Que tengan un hermoso día, queridos hermanos, y nos vemos mañana, que ya será miércoles de ceniza. Con esta celebración del miércoles de ceniza que vamos a tener mañana, vamos a iniciar nuestro tiempo de Cuaresma. Que tengan un hermoso día.